Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Introducción a la Computación. Sean todos bienvenidos. La noche de hoy estará con ustedes la ingeniero Ailén Peña, la cual estará explicando la unidad número 3 correspondiente al segundo corte. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla, donde ustedes van a poder visualizar la unidad denominada estructuras de control secuenciales de decisión y repetitivas. Seguidamente, vamos con lo que sería la introducción con respecto a esta unidad en específico. Se puede decir que la programación estructurada surge a finales de los años de 1960 con el objetivo de realizar programas confiables y eficientes y que además fueran escritos de manera de facilitar su comprensión posterior. Hoy en día o actualmente, las aplicaciones informáticas son mucho más ambiciosas que las necesidades de aquellos años, de los años 1960, por lo que se desarrollaron nuevas técnicas, tales como la programación orientada a objetos y el desarrollo de entornos de programación que facilitan la programación a grandes aplicaciones. ¿Ok? Si bien es cierto, en la actualidad existen indistintamente herramientas tecnológicas, lo que están netamente a los lenguajes de programación orientados a objetos, mucho más actualizados, la cual le va a facilitar la comprensión y el desarrollo de los códigos a lo que sería un analista de sistemas o un desarrollador de programas, entre otros. Asimismo, tenemos lo que sería la definición de las estructuras de control. Las estructuras de control son un conjunto de reglas que hacen posible la gestión del flujo de la ejecución de los programas. Esto lo logran determinando el orden en que las instrucciones se ejecutan. Asimismo, las estructuras de control permiten que el código tome decisiones, repita acciones o bien siga un flujo de ejecución secuencial. Cuando nosotros hablamos de un flujo de ejecución secuencial, es el paso a paso, ¿ok? Incluyendo lo que serían las reglas que los están conformando, de acuerdo a lo que sería el diseño o la solicitud de la cual deben realizar. Dentro de todos estos términos existen unos beneficios en las estructuras de control, donde el flujo de control determina la ruta que sigue el programa, ayuda al programa a tomar decisiones, corregir instrucciones en bucle y ejecutar bloques de código según la condición, haciéndolos dinámicos y adaptables a diferentes escenarios. ¿Ok? Nosotros cuando utilizamos la estructura de control, nos ayuda a la secuencia o recorrer las instrucciones. También podemos utilizar lo que serían los bucles y a su vez nos permite que nuestros códigos sean sumamente dinámicos y adaptables de acuerdo al lenguaje de programación que se está utilizando. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza? Python, Java, Visual Basic.net, entre otros. Si bien es cierto, podemos definir lo que sería la estructura secuencial como las secuencias, ¿ok? Las instrucciones que se ejecutan una tras otra en el mismo orden que están escritas. Piensa en este tipo de estructura como una fila de acciones que siguen un patrón específico y estos son la base de cualquier algoritmo, donde cada acción sigue a la anterior en un modo predecible. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos seguir un orden. ¿Ok? Bien es cierto que en los lenguajes de programación tenemos que declarar nuestras variables. A su vez, tenemos que ir describiendo la función main o todas las instrucciones que nosotros le estamos indicando a través de las líneas de código, ¿ok? O las sentencias que se van a plasmar en dicho programa, pero siguiendo una secuencia, el paso a paso. No podemos saltarnos la secuencia de los códigos.
Por consiguiente, la sintaxis que se utiliza es el proceso para la estructura secuencial consta de un comienzo, como se puede visualizar, seguidamente por la acción número 1, luego la acción número 2 y posteriormente la acción número 3, hasta llegar a la finalización del proceso. Este esquema de trabajo contempla un diagrama de flujo que a su vez está compuesto por un grupo de pseudocódigos programados. Si bien es cierto, nosotros estuvimos viendo en el primer corte todo lo que estaba relacionado al algoritmo, pseudocódigos y diagramas de flujo, que toda esta información la van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque están comenzando en lo que estaría el área de ingeniería de sistemas, donde ustedes van a empezar a conocer cómo es todo este tema relacionado a las decisiones, a las instrucciones repetitivas y todo lo referente a las secuencias simples o sencillas. Un ejemplo en la elaboración de los algoritmos secuenciales es el siguiente. Tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo en una estructura secuencial para el proceso de realizar un algoritmo y cruzar una calle. Ciertamente tenemos nuestro inicio, luego tenemos las diferentes acciones que se deben realizar, como por ejemplo, buscar el paso peatonal, mirar a la derecha y comprobar que no vienen carros, mirar a la izquierda y comprobar de que no vienen carros, comprobar que no hay obstáculos ni huecos para llegar al extremo opuesto, y si hay un semáforo y está en color rojo, volver al punto número 3. ¿Qué nos indica el punto número 3? Mirar a la derecha y comprobar que no vienen carros. Y de esa manera vamos repitiendo cada una de las opciones hasta poder cruzar la calle y llegar a nuestro fin. ¿Ok? Que nuestro fin era cruzar de un extremo al otro de la calle. ¿Ok? Luego nos encontramos con lo que sería el concepto de la estructura de decisión. Son conocidas también como sentencias selectivas porque permiten seleccionar uno entre varios caminos y donde seguirá la ejecución del programa. En algunos casos, esta selección viene determinada por la evaluación de la expresión lógica. Este tipo de sentencia se clasifica en tres. Tenemos la sentencia simple, que es sí y es conocida como if; doble, sí, sí, no, y es conocida como if else; múltiple es según sea el switch o el case. Esta está dentro de las estructuras de decisión. Ahora bien, en base a este tipo de estructura de la condición, por esta razón es necesario saber cómo se le indica al ordenador que debe evaluar una condición. ¿Ok? Las expresiones nos permiten o reciben nombres de expresiones como condicionales, lógicas o booleanas. ¿Ok? Estas expresiones solo pueden tomar dos valores: los valores verdaderos o, en su defecto, valores falsos, que se cumpla una función o no. Explicando a detalle cada una de estas estructuras, iniciamos con lo que sería la estructura de decisión simple. ¿Ok? La estructura alternativa simple de la forma sí entonces, conocida como if then, ejecuta una acción o conjunto de acciones cuando se cumple una determinada condición. Como resultado de evaluar una condición, puede ocurrir dos casos: que la condición sea verdadera y cuyo caso se ejecute la acción preestablecida, y que la condición sea falsa. Ante esta situación no se hace nada. Como por ejemplo, los estudiantes de introducción a la computación están todos conectados. Obviamente, la condición es que no todos los estudiantes están conectados. Entonces, una de las tomas de valores puede ser verdadero o falso. En este caso particular, la condición es falsa, porque no todos los estudiantes están conectados. Seguidamente tenemos la sintaxis. De este lado izquierdo, la sintaxis detallada de manera en lenguaje español y la expresión de lo que sería a nivel de los lenguajes de programación. Tenemos del lado izquierdo, sí, la expresión lógica. Entonces,
la acción 1, acción 2, acción 3, hasta llegar a la última acción y dar un PINCI, que es la finalización de dicha expresión. Dentro de los lenguajes de programación, sí, que es if, la expresión lógica, entonces, que es then, se ejecuta cada una de las acciones, 1, 2, 3, hasta llegar a la última, y se finaliza con el if. ¿Ok? Un ejemplo de la elaboración del algoritmo de decisión simple es el siguiente. Fíjense, dado el radio de una circunferencia, se desea obtener su longitud, el área del círculo que se determina, siempre que el radio sea mayor a 3. Aquí yo coloco el algoritmo, o bien conocido como el pseudocódigo, le coloco algoritmo, de nombre le coloco longitud piso área, las variables que se van a declarar de acuerdo a la solicitud, que es la longitud y el área de un círculo, donde se indica que el tipo de variable es real, se le denomina área y se va a inicializar en 0. De igual manera, tengo una variable de tipo real, le doy como nombre longitud y de igual manera le inicializo en 0. Asimismo, iniciamos con lo que sería el algoritmo, que es leer el radio, coloco la condición, si radio es mayor a 3, porque me lo está solicitando aquí el enunciado, siempre que el radio sea mayor a 3. Coloco la fórmula, que área es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso se desglosa lo que sería la fórmula, el pi, que su valor constante es 3.1415 N2 por radio, y la longitud, que es 2 por pi por radio, ¿ok? De manera desglosada es 2 por 3.141592 por el radio. Y escribir radio, área y longitud, PISI, y luego finalizo. Entonces, toda esta información del algoritmo o el pseudocódigo se lleva a lo que sería el diagrama de flujo, correspondiente con los elementos o simbologías que ya vimos en la unidad número 1, ¿ok? Donde tenemos el valor de los inicios, donde se hacen los procesos, donde se tiene la condicional, si se cumple o no se cumple, y todo lo que sería la ejecución del algoritmo, ¿ok? Y de esta manera estaría trabajando los algoritmos de decisión simple. Ahora bien, continuamos con lo que sería una nota importante. Obsérvese que los cálculos correspondientes, conjunto de instrucciones, solo se ejecutan si se cumple la condición representada por la expresión lógica que incluye un operador matemático. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería la estructura de decisión doble, que la estructura de condición doble permite elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Como por ejemplo aquí tenemos un sintaxis, de igual manera en español, y todo lo que es traducido a nivel de lo que serían las bases de datos. Si la expresión lógica, entonces el bloque de instrucción; si no, el bloque de instrucción número 2, que se cumpla una de las alternativas dentro de estos parámetros de sintaxis. ¿Cómo lo llevamos a la programación? Sí, es if, expresión lógica, then, que sería entonces el primer bloque de instrucción. De lo contrario, si la instrucción es falsa, obviamente nos vamos a lo que será el bloque de instrucción número 2 y finalizamos el programa. ¿Ok? Aquí, detalladamente, a la expresión lógica de una instrucción alternativa doble también se le denomina condición. Para que se ejecute el bloque de instrucción 1, la condición tiene que ser verdadera, que sería esta que podemos observar en la sintaxis. ¿Ok? Por el contrario, si la condición es falsa, se ejecuta el bloque de instrucción 2, que va después del else. ¿Ok? Y de esa manera determinar cuál de las dos alternativas se cumple correctamente. Un ejemplo en la elaboración del algoritmo de la decisión doble es el siguiente. Dado el radio de una circunferencia, se desea obtener su longitud y el área del círculo que determina siempre que el radio sea mayor a 3. Caso contrario, muestra en pantalla el mensaje fuera de rango. ¿Ok?
Esto es algo alusivo a lo que vimos en el ejercicio anterior. Lo único que se le va a agregar en este aspecto, ¿ok? Es la palabra escribir, ¿ok? Donde le vamos a indicar que está fuera de rango, ¿ok? Que no cumplen los parámetros de acuerdo a lo establecido. Y de esta manera, lo que se incorpora en el diagrama de flujo también es lo que sería la condición o la impresión de fuera de rango, ¿ok? Pero fíjense que el algoritmo viene siendo lo mismo, le coloco el nombre, las variables, el tipo de variables, doy el inicio, leo las variables, aplico las condiciones, a su vez incorporo la fórmula, escribo para que me dé los resultados y si no, escribir que está fuera de rango. ¿Ok? También nos encontramos con lo que sería la estructura de decisión múltiple. ¿Ok? Con frecuencia al diseñar un algoritmo ocurre que se necesitan más de dos alternativas. Si bien esta situación se puede resolver con estructuras de decisiones múltiples o alternativas anidadas. ¿Ok? Cuando hablamos de alternativas anidadas, podemos utilizar ciclos o, en su defecto, switch case, ¿ok? Y de esa manera nos va a permitir tener el acceso a alternativas anidadas. Como se verá más adelante, esto resta legibilidad al código cuando las alternativas son numerosas, ¿ok? Eso depende de lo que se les esté solicitando a ustedes en los enunciados de los ejercicios, ¿ok? De esta manera nos va a ofrecer una mayor posibilidad de cometer menos errores en la codificación. ¿Ok? Y de esta manera, la estructura de decisión múltiple es una decisión especializada que permite evaluar expresión con n posibles resultados. ¿Ok? Dentro de ella tenemos las palabras reservadas de switch y case, utilizando para esta estructura que varían en los lenguajes de programación. ¿Ok? Donde se representa de la siguiente manera. ¿Ok? Tenemos la sintaxis, que según sea la expresión, se lista el valor 1, el bloque de instrucción 1, la lista de valores 2, el bloque de instrucciones 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última expresión o lista de valores. Y va a finalizar lo que sería su proceso. ¿Ok? En este sentido, yo les coloco aquí que dependiendo del valor obtenido, al evaluar la expresión, se ejecuta un bloque de instrucción u otro. ¿Ok? Esta lista de valores se debe escribir con valores que determinen el bloque de instrucción a ejecutar, teniendo en cuenta lo que sería el valor que pueda aparecer en la lista de los valores. Opcionalmente se puede escribir un bloque de instrucción después del si no, y este bloque de instrucción se ejecuta en caso de que el valor obtenido o al evaluar no se encuentra. ¿Ok? Que aquí podemos colocar fuera de rango, ¿ok? Una condición que nos diga que está fuera de rango o que el valor solicitado no está dentro de los valores predeterminados. ¿Ok? Con la función que se está explicando, se busca que el valor de la expresión también sea conocida como selector en alguna de las listas de valores. Si aparece, entonces se ejecuta la sentencia correspondiente. Si no aparece, hay una cláusula que es conocida como el else, que es entonces donde se ejecuta la sentencia que sigue. Y si no aparece y no hay else, entonces no se hace nada. ¿Ok? De esa manera, el código o la parte de la sentencia quedaría sin un efecto determinado. Para nosotros poder elaborar, tenemos aquí un ejemplo de lo que sería el algoritmo de la decisión múltiple. ¿Ok? Donde se requiere diseñar un algoritmo de un programa que pida por teclado número de datos enteros de un día a la semana y luego muestre por pantalla el nombre del dato de la cadena. ¿Ok? En este caso, corresponde a dicho día un número entero en la cual va a determinar que el 1 es para el día lunes, el 2 para el día martes, el 3 para el día miércoles y así sucesivamente. ¿Ok? Y que a su vez, si yo coloco, y todos sabemos que son 7 días que conforman la semana, si yo coloco un valor 8, 10 o 12,
me debe indicar que hay un error en el día y que es incorrecto. Fíjense que aquí tengo a mi algoritmo, le coloco día a la semana, tengo las variables, declaro una variable de tipo entera denominada día, inicio lo que sería el proceso y voy a escribir introduzca el día de la semana. Leo la variable día según sea el día y empiezo con el 1, escribir lunes, 2, escribir martes, miércoles, perdón, el 3, escribir miércoles, 4, escribir jueves, 5, escribir viernes, 6, escribir sábado, 7, escribir domingo. Y si salgo de fuera de esos rangos que no está dentro de los valores de la semana, simplemente coloco si no, escribir lo que sería el día incorrecto. ¿Ok? De esta manera también tenemos lo que sería el concepto de las estructuras repetitivas. ¿Ok? Importante, jóvenes, si se corta la conexión, nos volvemos a conectar. ¿Ok? Lo otro es las estructuras repetitivas, que entre ellas existe una secuencialidad en la ejecución. Donde conocemos entre estructuras repetitivas son conocidas como el for, el do while y el while, que son equivalentes e intercambiables. También es importante mencionar que estas estructuras repetitivas les va a permitir a ustedes la posibilidad de trabajar con lo que serían secuencias anidadas, bien sea utilizando ciclos como for, do while o while, y dentro de ellas los mismos ciclos, o utilizo un for, pero también puedo utilizar un do while, o como puedo utilizar un do while y puedo utilizar un switch case. ¿Ok? De esa manera es dependiendo la complejidad del ejercicio. Para el ciclo for se traduce ciclo para y es uno de los bucles más utilizados en la programación gracias a su estructura. ¿Ok? De esta manera, en simple palabra, sería uno de los ciclos más sencillos. ¿Por qué? Porque tenemos una variable de inicio del ciclo, que es donde se comenzará a ejecutar. Tenemos una condición o límite del ciclo que sirve para determinar dónde inicia y dónde finaliza el ciclo. Tenemos un modificador que se encarga de modificar las variables cuando sea necesario y al cuerpo donde se añaden las instrucciones para repetir. Un ejemplo, tenemos aquí el for, tenemos una variable de tipo entera igual a lo que sería el valor inicial, separo con un punto y coma, coloco la variable entera menor o igual a lo que sería el valor final. Aquí nosotros agregamos lo que sería un contador, ok, o un acumulador dependiendo la solicitud de acuerdo al enunciado del programa. ¿Ok? Igual cumple con lo que serían los bloques de instrucción. Un ejemplo para elaboración del ciclo, tenemos lo que sería la suma de los 10 primeros números enteros utilizando el ciclo for. Aquí lo llevo a lo que sería la estructura de C++, numeral include ctdio.h, numeral include ctdelic.h, que son estas las bibliotecas del preprocesador. Adicionalmente a eso nos conseguimos con la función inMain, y dentro de la función inMain y lo que sería esta llave que abre, ¿ok? Es donde va toda la codificación de la sentencia. El system color me va a indicar el color de la consola y lo que sería el color del tipo de fuente. De igual manera, declaro dos variables, num, que es una variable entera, porque estamos hablando de los 10 primeros números enteros, un contador que es la suma igual a 0 y lo coloco en lo que sería el ciclo for, entre paréntesis, número igual a 0, punto y coma, el número que sea menor o igual a 10. ¿Por qué? Porque me indica los 10 primeros números. Fuera de ese rango no me puedo salir. Y lo que va a ir sumando o contabilizando de acuerdo al contador. Y luego me dice, o le mando un print, que es para imprimir los resultados, que la suma de los 10 primeros números es el total de que él arroja. ¿Ok? Dentro de esto también nos conseguimos con el ciclo while, que es el ciclo de programación conocido como ciclo mientras. ¿Ok? De igual manera, tiene sus condiciones, pero en ella es las instrucciones hasta que se cumpla dicha condición. ¿Ok?
En este caso, la sintaxis es while, que recuerden que es ciclo mientras, dentro del paréntesis, la condición de finalización. ¿Ok? Caso diferente al for, porque en el for le coloco dónde inicia, ¿ok? Y hasta dónde llega. Aquí simplemente le coloco la condición de finalización, ¿ok? De igual manera trabaja con los bloques de instrucciones en la cual se tiene que determinar de acuerdo al programa que se les está solicitando. Un ejemplo es realizar un programa que visualice el abecedario utilizando el ciclo web. Recuerden que el abecedario es desde la A hasta la Z. De igual manera, sus bibliotecas del preprocesador, ¿ok? La función email, y dentro de ella lo que sería la sentencia o codificaciones, donde coloco una variable de tipo char, que es denominada C, y le indico que es la A, y mi ciclo while, que va a finalizar cuando ya esté hasta la letra Z. ¿Ok? Y le voy a indicar que necesito los caracteres, ¿ok? O tipos de caracteres. ¿Ok? Y de esa manera le indico desde la A hasta la Z. Obviamente ya está preestablecido esos valores. Y con lo que sería el ciclo do while, ¿ok? Se traduce como ciclo hacer mientras, que es lo contrario del bucle while, que comprueba la condición antes de entrar en lo que sería el bucle do while, y evalúa el final del bucle. ¿Ok? Esto, de igual manera, lo único que se le va a agregar a él es el do, ¿ok? Antes del while. Dentro del do y las llaves que abre y cierra también van los bloques de instrucciones, al igual que lo que sería la condición, que se coloca igual y la condición al finalizar. ¿Ok? Un ejemplo en la elaboración del ciclo es realizar un programa que indique cuántos días está compuesto el mes del año. Obviamente, las biblioteca del preprocesador, la función email, aquí le coloco una variable entera denominada mes, comienzo con el do, dentro del do coloco una sentencia que le indico, dame el mes del 1 al 12, leo la variable y luego empiezo a hacer la verificación, ¿ok? Donde entran los condicionales. Del mes 1 al mes 2, el valor introducido no es válido. Si yo coloco un número 14, obviamente me va a emitir este mensaje, ¿ok? Y comienzo while, mes es menor a 1, barra barra o mes mayor a 2, ¿ok? Recuerden que cuando estamos hablando de barra barra es o, cuando estamos hablando de and es y. Y vamos haciendo el comparativo con cada uno de los meses, ¿ok? Y le voy a indicar qué meses son los que tienen 31 días, qué meses están comprendidos de 28 a 29 días y qué meses corresponden a los meses de 30 días. ¿Ok? Haciendo condicionales. ¿Ok? Que se cumplan. Si no se cumplen, es los días tal con 28 y 29 meses. De lo contrario, son los meses abril, junio, septiembre y noviembre con 30 días. ¿Ok? Y lo que sería el número fuera del rango de los meses del año. Y como conclusión, en la actualidad todos los problemas se resuelven mediante un algoritmo, el cual es un conjunto de instrucciones o pasos a seguir para resolverlo. Esto permite que se desarrolle la habilidad del pensamiento lógico, matemático de cada una de las personas que se dedican a desarrollar programas computacionales utilizando algoritmos. Aquí tenemos a lo que es Jacobini en 1996, que indica que cualquier programa de una computadora puede diseñarse, implementarse únicamente utilizando 3 instrucciones. ¿Ok? De igual manera, Versar en el 2018 hace énfasis en las estructuras de control que facilitan el diseño de los algoritmos. También es importante mencionar que las elecciones de las estructuras de control dependerá de las necesidades del usuario, el avance de la tecnología, para ir permitiendo que el uso sea mucho más eficiente. ¿Ok? De esta manera se trabaja la solución problemática hasta de la vida cotidiana de nosotros. ¿Ok? Aunque yo se los explico desde que nos vimos en las primeras unidades de la asignatura, allí yo les decía, nuestra vida es un algoritmo, pues nosotros nos despertamos, tenemos que seguir una serie de pasos para dirigirnos a nuestro puesto de trabajo. Con esto, muchachos, finalizo la clase.
estoy a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Miguel, González, Torrealba o Reyes? No, de momento yo no. De mi parte Todo- me ha quedado claro. Ok, fíjense que yo les hago énfasis en la plataforma, muchachos, antes que se me cierre la plataforma, descargar y les dejo una guía de PCIN, ¿ok? Que es una herramienta para ustedes que están incursionando en esta área de la ingeniería de sistemas y lo que serían los lenguajes de programación. En este caso, esta herramienta PCIN es sumamente sencilla, es para principiantes, en la cual